Buenas tardes a todos y a todas. Vamos a esperar un par de minutos más, confiando que sus compañeros puedan ingresar con las instrucciones de siempre. Que apaguen o silencien sus audios y que cierren sus cámaras para no tener ningún tipo de problema. Lo que tendremos el día de hoy es un repaso de la clase. Será algo rápido. Fundamentalmente daré a conocer los temas de los que siempre he hablado, ¿verdad? Y que siempre repaso a la hora de iniciar la clase. En consecuencia será una actividad rápida. Va a depender de su colaboración. En la medida en que escuche micrófonos abiertos y cámaras encendidas, yo voy a interrumpir inmediatamente la clase que está programada para el día de hoy, que espero que sea importante porque es de repaso. Sí. Veamos, ahorita estoy verificando la asistencia de los participantes, tenemos 49, yo he ido anotando las personas que están en el grupo, ¿verdad? Las que van a ser parte de la clase, porque la asistencia es para mí un eje fundamental, así como la responsabilidad de cumplir con las instrucciones que se les han indicado. Reitero, vamos a esperar apenas un par de minutos más para iniciar con el repaso general de la clase. La otra semana es semana de evaluaciones. El examen será subido a una plataforma, en su momento se les explicará cuál será el mecanismo, ¿verdad? En consecuencia, la clase del día de hoy es fundamental, porque los repasos usualmente contienen los ejes fundamentales de un proceso de evaluación, porque su servidor evalúa en base a objetivos. Y usualmente nosotros tenemos la práctica histórica de recalcar aquellos puntos que consideramos centrales para nuestra clase, ¿verdad? Entonces, hoy se darán cuenta cuál es lo básico y en función de eso será efectuado el proceso de evaluación. Por tanto, ya tenemos 61 participantes y esperamos un minuto más para poder iniciar con la clase. Los compañeros que lleguen tarde, lo lamentamos por ellos, pero estamos tratando de cumplir con los estándares de la responsabilidad, que es un hábito que debe ser parte de nuestras identidades como pueblo, sobre todo hoy, que enfrentamos una profunda crisis, no solo económica, sino también social y cultural. En ese marco, un hábito cultural que debemos desaprender es el hábito de la irresponsabilidad, ¿verdad? Vamos a iniciar entonces con la clase del día de hoy, una clase que empezamos precisamente en la asignatura de Introducción a la Economía, trabajando 4 conceptos de economía. Los 4 conceptos de economía que nosotros utilizamos en nuestra asignatura fueron fundamentalmente los siguientes. El primero, ¿verdad? El primer concepto de economía, nosotros precisábamos que la economía es una ciencia que estudia procesos de producción, distribución y consumo. Otro concepto que también utilizamos en la economía, de economía es que la economía es la ciencia que estudia los hechos y actos económicos. Distinguimos el hecho económico porque es espontáneo
y que el acto económico es planificado, que el hecho económico tiene como propósito la sobrevivencia familiar, ¿verdad? En cambio, el acto económico, al ser planificado, tiene como propósito el lucro. El acto económico, entonces, se diferencia del hecho, que es una actividad eminentemente capitalista, que tiene como propósito la acumulación de capital. Los otros dos conceptos de economía tienen un enfoque marxista. Los dos primeros tienen una construcción burguesa. Los otros dos conceptos de economía también indican que la economía es una ciencia de tipo social, que estudia los orígenes de la desigualdad social, es decir, por qué unos tienen mucho y por qué otros no tienen nada. Y el último concepto de economía plantea que la economía es la ciencia que estudia la forma o manera en que los hombres han producido históricamente. Indicamos que la economía, para ser ciencia, cumple con 4 requisitos fundamentales: tener un método, poseer un campo de estudio, un objeto de estudio y sus propias teorías que le permiten explicar la realidad económica social. ¿Cuál es el método del que hace el uso de economía? Pues es el método científico o los métodos científicos que ustedes vienen empleando y explicando y que se les explica en distintas asignaturas. El método que se emplea en economía es el método o método científico. Y cuando hablo de métodos, es que existen distintos métodos científicos, pero todos nos conducen a encontrar la verdad. El campo de estudio de la economía son los hechos y los actos económicos. También es campo de estudio de la economía los procesos de producción, distribución y consumo. Es campo de la economía la desigualdad social, como también es campo de la economía la forma o manera en que los hombres han producido históricamente. Ahora, ¿cuál es el objeto de estudio? Pues es el problema económico que nosotros vamos a estudiar. Vamos a suponer que un problema económico particular que nosotros podríamos estudiar en economía, es decir, un objeto de estudio particular, sería a qué se debe el incremento de los indicadores de pobreza en Danlí durante el año 2021. Eso sería un objeto de estudio. Entonces, la economía, si se apagan ese audio, por favor. La economía cumple con 4 requisitos fundamentales: tener un método, tener un campo, tener un objeto de estudio y poseer sus propias teorías. Entre otras teorías, nos encontramos con la fisiocracia, la economía política inglesa, el marxismo o materialismo histórico, el keynesianismo y el neoliberalismo, entre otras. Luego postulamos de que en economía un eje básico es precisamente lo que corresponde a los modos de producción. Y dijimos que modo de producción es la forma o manera en que los hombres producen bajo determinadas relaciones de producción. Ojo con eso. Un concepto fundamental para comprender qué es la economía es partir precisamente de la construcción efectuada por Marx de modos de producción. ¿Qué es modo de producción? Es la forma o manera en que los hombres producen bajo determinadas relaciones de producción. ¿Por qué el modo de producción para nosotros es tan importante en economía? Porque si nosotros estudiamos los modos de producción, encontramos los orígenes históricos de la desigualdad social. Pero también, aparte de que necesitamos comprender el concepto de modos de producción, necesitamos saber qué son relaciones de producción. Y relaciones de producción son aquellas que se establecen entre los hombres en un proceso de producción. Entonces, para entender qué es la economía, requerimos saber qué es modo de producción. Y reitero, modo de producción es la forma o manera en que los hombres producen bajo determinadas relaciones de producción. Históricamente, el filósofo, historiador, y economista alemán Karl Marx establece 5 modos de producción: la comunidad primitiva, el esclavismo, el feudalismo, el capitalismo, el socialismo, reconociendo que la sociedad es una sociedad dinámica, una sociedad en constante evolución o progreso. El filósofo alemán, tal como les decía, ¿verdad? Marx ve estos 5 modos de producción. El modo de producción primitivo pues se caracteriza que los primeros hombres fueron nómadas o andaban de un lugar a otro, se dedicaban al trabajo colectivo, se organizaban en hordas, clanes y tribus. Igualmente sobrevivían de la caza, de la pesca y la recolección de frutas, hasta que apareció la agricultura y los volvió sedentarios. El hombre fue nómada mientras no conoció la agricultura. Cuando conoce la agricultura se vuelve sedentario. Y cuando el hombre
primitivo perfecciona los instrumentos de trabajo con el aparecimiento de los metales, produce excedentes en los procesos de producción y esos excedentes dan paso a la propiedad privada o al aparecimiento de un nuevo tipo de sociedad que es precisamente el esclavismo. En el esclavismo aparecen los que tienen y los que no tienen. En ese marco se da la explotación del hombre por el hombre. Las clases sociales que surgen son los amos o poseedores de riqueza y los esclavos que quedan desprovistos de riqueza, aunque hay que reconocer que hay distintas fuentes de obtención de esclavos. Una de ellas es la guerra, otra es por deudas o pobreza. La sociedad esclavista aparece el Estado y el Estado surge como un instrumento de opresión de clases. Esa sociedad esclavista no fue permanente, ya que la misma se sometió a los hombres, a los que se llamaba esclavos, que no tenían ningún tipo de derechos, a altos niveles de explotación. Esa sociedad esclavista, como consecuencia de que ese hombre era visto como un animal más y que es sometido a altos niveles de explotación, establece rupturas, muchos esclavos se sublevaron, otros se dejaron morir, y en ese marco, pues, los amos empezaron a concederle a los esclavos pequeñas parcelas de tierra, dando paso a un régimen conocido como sistema de conato. Ese sistema de conato consistió en que los esclavos les daban pedazos o parcelas de tierra. Entonces desapareció el esclavismo y se dio paso a una sociedad feudal, donde el antiguo esclavo pasa a hacérsele la designación como campesino. Entonces, sí hay un proceso de abolición paulatina de los esclavos. No es que se murieron los esclavos, que desaparecieron los esclavos, pero progresivamente van desapareciendo los esclavos. ¿Por qué se caracteriza ese campesino? Ese campesino a quien el antiguo esclavista, propietario de la tierra, le dio una parcela de tierra, le exigía a cambio de esa parcela de tierra 3 tipos de renta. Renta en trabajo, es decir, debía de cultivarle las tierras al dueño de la tierra, al que se le llamaba ya ahora no amo, sino señor feudal, le sembraba las tierras del señor feudal, renta en especie, porque pagaba de la poca producción que vendía, ¿verdad? Renta en especie, porque daba parte de su cosecha al dueño de la tierra, y renta en dinero, porque parte de lo poquito que le sobraba y vendía, le tenía que pagar con dinero al dueño de las tierras. Y adicionalmente, ese siervo campesino le pagaba el diezmo a la iglesia. Durante la sociedad feudal, es una sociedad teocéntrica, donde todo es explicado a través de Dios. Es una sociedad que entra en una profunda crisis como consecuencia de que se dieron acontecimientos como el mejoramiento de las técnicas de producción agrícola, se dio la peste negra que terminó con casi la mitad de la población en el continente europeo, y eso hizo replantear ese enfoque teocéntrico en el marco de esa misma sociedad feudal. Entonces aparece un renacimiento que es precisamente retomar algunos elementos de la vieja sociedad. Cuando hablamos de la vieja sociedad y de la sociedad esclavista, donde la razón explicaba muchos fenómenos, ¿verdad? Se cuestiona ese teocentrismo, aparece el Renacimiento, donde la razón va a ocupar un lugar fundamental. Es en ese nuevo feudalismo donde se dan los viajes de exploración ultramarina, que es cuando Colón llega al continente americano o se encuentra con el continente americano, el mundo se vuelve más grande, ¿verdad? Aparece un planeta Tierra diferente, ¿verdad? Un planeta Tierra desde la perspectiva ya global, es decir, un planeta esférico, y eso requiere para los europeos, ¿verdad? De mucho oro y plata, que fue lo que provocó precisamente la llegada al continente americano, porque requerían oro y plata para desarrollar el comercio. Es precisamente en el marco de esos viajes de exploración ultramarina y del desarrollo del comercio que se desarrollaron, perdón, los principios de la teoría económica conocida como mercantilismo. Ese feudalismo no fue eterno, porque con el mercantilismo, quieras o no, muchos campesinos se dedicaron al comercio, ¿verdad? Otros se convirtieron en prestamistas y lograron acumular mucho dinero. Tenían dinero, pero no tenían poder político. Y surgió un movimiento cultural, político, ideológico, que se llama Ilustración. Esos antiguos campesinos, ahora hombres ricos, tenían dinero pero no tenían poder político. Entonces gestan un movimiento que es la Ilustración para obtener ese poder político. Esa sociedad feudal, yo paso a una sociedad nueva como consecuencia de procesos revolucionarios como el dado en Inglaterra en el siglo XVII, como el gestado
en Francia en el siglo XVIII. Y de hecho, se considera la Revolución Francesa como el acontecimiento que da paso a la sociedad capitalista. Otros consideran que es la revolución industrial o maquinista lo que dio paso al capitalismo. ¿Por qué se caracteriza el capitalismo? Porque los antiguos ricos que no tenían poder político lograron desmontar esa sociedad feudal donde el rey concentraba los tres poderes del Estado, donde el rey prácticamente acumulaba grandes masas de capital a costilla de la pobreza del campesinado y de altas cargas impositivas o tributos o impuestos, a eso me refiero con tributos, a la clase rica que había emergido, que se hacía llamar burguesía. En el capitalismo aparecen dos clases sociales nuevas, que son la burguesía y el proletariado. Los burgueses son dueños de medios de producción, que llámesele tierra, dinero, instrumentos de trabajo, fábricas, etc. Este capitalismo coincide paralelamente no solamente con la Revolución Francesa, sino también con la Revolución Maquinista Industrial, se producen grandes cantidades y se incrementa la propiedad privada de los medios de producción. Inicialmente surgen los monopolios, después los oligopolios, hasta dar origen a lo que tenemos hoy, que es una sociedad global. Este capitalismo originó o provocó desigualdades, y las desigualdades dieron lugar a enormes cantidades de desempleo. No había empleo para las poblaciones europeas en las fábricas, y en el marco de las desigualdades que genera el capitalismo, y que bajo el supuesto de los teóricos defensores de ese capitalismo, tanto Adam Smith como David Ricardo y el mismo Malthus, ¿verdad? Era la sociedad perfecta, el capitalismo, y no era perfecta porque no le daba trabajo a la gente, no le daba mecanismos para obtener ingresos. Aparecen las ideas socialistas que fueron creadas por el filósofo alemán Carlos Marx. Marx, que critica fuertemente el capitalismo y plantea que los medios de producción deben dejar de ser privados para pasar a una etapa de medios colectivos, donde el Estado sea el que dirija la economía y que se maneje una distribución equitativa de los bienes. En el socialismo hay una tendencia a que desaparezca la explotación del hombre por el hombre. Pero también en clase nosotros abordamos los 10 principios de la economía. No sé si lo recuerdan, que los individuos se enfrentan a disyuntivas. ¿Qué quiere decir eso? Que los individuos deben de tomar decisiones. Por ejemplo, usted va al mercado y decide si comprar papas o comprar yuca, y la decisión que tome va a depender, pues, de su capacidad económica o financiera, pero también de los gustos o preferencias de usted, que es el consumidor. Otro principio de la economía es que el costo de una cosa es aquello a lo que tenemos que renunciar para conseguirla. Por ejemplo, yo aspiro con un salario de 5.000 empiras a comprar un jean de 1.000 empiras. Eso significa que voy a renunciar probablemente a tener una alimentación digna, voy a renunciar a pagar el alquiler de la casa donde vivo. Por eso dice, el costo de una cosa es aquello que tenemos que renunciar para conseguirlo. El tercer principio de la economía es que las personas racionales piensan en términos marginales. ¿Qué se quiere decir con eso? Que una persona racional piensa en beneficios. Por ejemplo, si la papa y la yuca, ambas tienen carbohidratos, porque son carbohidratos, pero la papa sube ostensiblemente, una persona racional va a sustituir la papa por la yuca porque la yuca está más barata. Un cuarto principio de la economía es que los individuos responden a los incentivos. Si no, ustedes vean por qué tanta publicidad en los medios de comunicación. La publicidad se construye precisamente como incentivo para que usted compre esa mercancía. No es casual los anuncios de esa bebida gaseosa a la que usualmente nos invitan a comprar en los distintos mercados. Estamos hablando de una Coca-Cola. Nos presentan a una muchacha muy guapa, ¿verdad? Con sed, en medio del desierto, que se está tomando una Coca-Cola. Y si se trata para los muchachos, para las muchachas, pues es un hombre pues agraciado físicamente porque le mandan el mensaje de que si usted toma Coca-Cola se va a hacer bonito o bonita. En ese marco, entonces, los individuos responden a incentivos. El quinto principio de la economía es que el comercio puede mejorar el bienestar de todos. En esto quiero precisar
que el constructor de los 10 principios de la economía es Gregory Mankiw, y Gregory Mankiw es defensor del capitalismo, es defensor de la economía de mercado, pues él cree que en una economía de mercado todas las personas salen beneficiadas. Por ejemplo, actualmente en Honduras vivimos en una economía de mercado, no es casual que hayan aparecido un montón de farmacias que antes no existían y que los dueños de las mismas son o pertenecen a personas que han acumulado grandes masas de capital a nivel internacional, pues ahorita algunos medicamentos sentimos que bajan de precio, ¿verdad? Por eso dicen que el comercio puede mejorar el bienestar de todos, pero lo que se les olvida es que cuando quede una sola empresa en el mercado, le van a volver a subir los precios y van a sacar grandes ganancias. El segundo principio, los mercados normalmente constituyen un buen mecanismo para organizar la actividad económica. ¿A qué se refiere este principio? Recuerden de lo que yo les hablaba de la ley de la oferta y la demanda. En economía, como es una ciencia, pues se crea ley. Por ejemplo, cuando se produce mucho maíz, ¿qué va a pasar con el precio del maíz? Pues la tendencia es bajar de precio, pero cuando se produce poco maíz, la tendencia será bajar de precio. Entonces, los mercados normalmente constituyen un mecanismo para organizar la actividad económica. Mayor producción, ¿verdad? Menor precio, y a menor producción, mayor precio. El séptimo principio, el Estado puede mejorar a veces los resultados del mercado. Cuando hubo muy poca producción de frijol, ¿verdad? El frijol subirá tanto que la población no puede comprarlo. En ese marco, el Estado, para que lograr que baje un poquito el precio de los frijoles, puede importar frijoles de otros países para que mejore la calidad de vida de la población. O sea que Gregory Mankiw reconoce que en momentos determinados, aunque él no cree en la intervención del Estado en la economía, el Estado debería de invertir cuando debe de favorecérsele a las grandes mayorías de la población. El octavo principio, el nivel de vida de un país, depende de su capacidad para producir bienes y servicios. Ese es un principio neoliberal, entre más se produce, mejor vive la gente. Lo que se les olvida a los neoliberales, que a veces aumentan los niveles de producción, pero que esa riqueza se queda en pocas manos. El noveno principio de la economía es que los precios suben cuando el gobierno imprime demasiado dinero. ¿Están escuchando esto? Noveno principio. Los precios suben cuando el gobierno imprime demasiado dinero. El gobierno no puede imprimir más dinero que aquel que determina su crecimiento económico. Por ejemplo, para el presente año está planteado por parte del Banco Central de Honduras emitir billetes de 200 lempiras. ¿Qué van a provocar esos billetes de 200 lempiras? Pues, de acuerdo a las disposiciones del Banco Central, solo debe de emitir dinero en función del crecimiento económico. ¿Pero qué van a hacer? Recordemos que este es un año en que se llevan a cabo elecciones generales para determinar quién será el próximo jefe de Estado de Honduras. Pues van a imprimir mucho dinero, la gente sentirá que tiene pisto en sus bolsillos y marcará por aquel que le dio ese dinero. Lo que se nos olvida que en materia económica, cuando imprimimos dinero sin sustento o que va más allá del crecimiento económico del país, eso generará inflación. ¿Qué es la inflación? Es el incremento de los precios de los productos, resultado de que imprimimos más dinero del que estamos facultados para imprimir. Y el último principio es que la sociedad se ve enfrentada a una disyuntiva a corto plazo entre lo que es la inflación y el desempleo. Por un lado, esos son los grandes problemas que enfrenta la sociedad capitalista. El último tema que nosotros desarrollamos fue el tema de las teorías económicas. Recuerdan que hablamos del mercantilismo, precisamos que el mercantilismo se desarrolla entre el siglo XVI y el siglo XVIII, que no es una teoría económica, que apenas creó un concepto en economía que es el de balanza comercial. Los mercantilistas le apostaban a una balanza comercial favorable y por eso consideraban que el Estado debería de organizar la economía. La teoría económica realmente, en términos objetivos, surge con la fisiocracia, con el señor François Quesnay en el siglo XVIII. Quesnay plantea en contradicción con los mercantilistas que decían que la fuente de riqueza era el comercio, él plantea que la fuente de riqueza es la tierra y principalmente la agricultura. Él indica que el Estado, a diferencia de los mercantilistas, que decían que el Estado debe de intervenir en la economía, Quesnay dice que no debe de intervenir en la economía. Otra teoría económica es la escuela clásica inglesa, también del siglo XVIII, creada, bueno, sus principales exponentes son Adam Smith, David Ricardo, Thomas Malthus, entre otros. La obra fundamental a través de la cual
se erige esta teoría es el origen de la riqueza de las naciones de Adam Smith, creada en 1776. ¿Qué hace Adam Smith a través de su obra El origen de la riqueza de las naciones? Trata de explicar por qué hay países ricos, por qué hay países pobres, que los países ricos son aquellos que han logrado disminuir el tiempo de trabajo socialmente necesario para producir una mercancía, es decir, que han producido procesos de revolución industrial, y los países pobres son aquellos que no tienen o no han realizado procesos de industrialización como lo han efectuado los países ricos. Estos clásicos ingleses plantean que el Estado no debe de intervenir en la economía, que todo hay que dejárselo a las fuerzas del mercado, y un objetivo de los clásicos es el pleno empleo. Sabemos que fracasaron en ello, y una consecuencia es el aparecimiento del marxismo, quienes observaron a través de Carlos Marx y su asistente Jorge Guillermo Federico Engels, de que el capitalismo no lograba ese objetivo del pleno empleo. Todo lo contrario, en el capitalismo se benefician del desempleo, ya que crean un ejército industrial de reserva, es decir, un grupo de personas que no tienen trabajo, y en la medida en que hay gentes que no tienen trabajo, eso va a provocar que disminuyan los salarios de la clase trabajadora. Vamos a ver si van entendiendo. Cuando todos tienen trabajo, se tendrán que pagar buenos salarios, pero cuando hay un alto porcentaje que no tiene trabajo, entonces usted venderá su fuerza de trabajo por lo que le pagan, que es lo que pasa en la sociedad hondureña, ¿verdad? Que la gente está trabajando por lo que le den. Hay médicos, por ejemplo, ganando entre 5,000 y 6,000 empiras, cuando es una carrera prolongada, costosa en la universidad, pero en Honduras está siendo muy mal pagada, porque ahora se han creado una serie de universidades privadas que permite que haya más médicos en el mercado y por tanto que les paguen menores salarios. El marxismo, materialismo histórico, no surge de la nada, es el resultado de 3 teorías económicas que la antecedieron, que es la economía política inglesa, la filosofía clásica alemana y el socialismo utópico. Otra teoría económica es el keynesianismo, que fue creada en el marco de una crisis capitalista muy profunda, que es la crisis de los años 30. Fue diseñada por John Maynard Keynes. John Maynard Keynes, frente al problema del desempleo o crisis económica en Europa, ¿verdad? En los años 30, plantea el pleno empleo. ¿Y cómo lograr ese pleno empleo? A través de un Estado interventor en la economía. Entonces aparece un Estado creando empresas capitalistas. En el caso de Honduras se dio a partir de 1950, cuando se creó la ENE, Banadesa, antes conocido como Banafón, Hondutel, líneas aéreas, cementeras, fábricas productoras de elementos, etc. Pero el capitalismo pasa por crisis periódicas y aflora una nueva crisis económica en la década de los 70 como consecuencia del incremento de los productos derivados del petróleo, ¿verdad? Y frente a esta nueva crisis capitalista se sugiere un nuevo modelo económico. Aparece una nueva teoría que titulan como neoliberalismo o liberalismo nuevo, porque neo significa nuevo. Esta teoría fue creada por Milton Friedman y Joseph Stiglitz, y plantean políticas monetarias restrictivas, políticas fiscales restrictivas, la liberalización de la economía, la desregulación arancelaria, y en consecuencia un Estado que no genere oportunidades de empleo. Ese es, en términos resumidos, ¿verdad? Bastante rápidos, el resumen general de la clase de introducción a la economía. Sobre lo que he tratado el día de hoy, se va a efectuar la evaluación. Si estuvieron atentos los 90 participantes que estuvieron en la clase del día de hoy, 89 de manera precisa, pues yo pienso que los resultados van a ser adecuados. Si no, pues vamos a tener alguna dificultad, pese a que en la clase de introducción a la economía le hemos manejado de la manera más sencilla posible, para que los contenidos se vuelvan comprensivos. Vamos a dar 5 minutos para consultas y con eso cerramos la clase del día de hoy, muchachos. Si alguien tiene alguna consulta, por favor. Profe, buenas tardes. Buenas tardes. ¿Por qué tenemos el gusto? Con Jelsi Maradiaga, soy del grupo 4. Jessica Maradiaga. Profe, Jelsi. Jensi. Sí. Profe, sobre la tarea del cuadro comparativo, ¿verdad que era en grupo, pero solo uno tenía que enviarlo? Una persona del grupo o todo. Mi amor, eso ya lo había indicado. Si la tarea era en grupo y le iban a mandar todos, entonces no me estaban ayudando en nada. La idea era que solo la mandara uno de cada grupo, ¿verdad? En eso fui preciso. Sí, sí. ¿Verdad? Sí, sí. Gracias, profe. Bueno. Profe,
Dígame. Sobre lo que habló anteriormente, de lo que estaban imprimiendo dinero, ¿por qué los países cuando están pasando como pobrezas, por qué no simplemente imprimen más dinero? Lo acabo de explicar ahorita. Usted no puede imprimir dinero sin sustento. ¿Qué es dinero sin sustento? La impresión de dinero está determinado por el crecimiento de una economía. Vamos a suponer que la economía hondureña creció. Este es un supuesto, porque la economía hondureña no es una economía en crecimiento. Vamos a suponer que creció en un 3.5%. ¿Cuánto dinero puedo imprimir? Un 3.5% del PIB. No puedo imprimir más de ese 3.5% del Producto Interno Bruto, que es un tema que vamos a hablar más adelante, porque voy a emitir dinero sin valor. Eso me va a dar lugar a inflación. Nunca se imprime más dinero que el crecimiento económico. Por eso, plantea, cuando nosotros estudiamos los principios de la economía, que no se puede imprimir más dinero del que corresponde porque se generan procesos de inflación. Solo hay que recurrir a los 10 principios de la economía, donde dicen que los precios suben cuando se imprime demasiado dinero. ¿Y qué es imprimir demasiado dinero? Es cuando se imprime más dinero que el crecimiento económico. ¿Alguien más? Profe, ¿Sí? ¿Con quién? con Soar Trujillo del 2. Veamos, Omar. Es que fíjese que yo tenía una consulta. Fíjese que, bueno, un problema. Cuando yo trato de mandarle las tareas a usted por el correo, no me ingresa su correo. A lo mejor no está copiando mi correo adecuadamente, ya lo he repetido hasta el cansancio. Mi correo es en minúsculas. Mario Rafael Argenal Medina, Argenal, no Argenal, @yahoo.es, ¿verdad? Todos los que han enviado el correo, ¿verdad? Tal como yo lo indiqué, no han tenido dificultades para presentar la tarea. ¿Alguna otra consulta? Profe, yo tengo una. ¿Con quién tengo el gusto? David Mejía, de 11º 3. Veamos. Profe. Sí, lo escuchamos, David. Para usted, ¿cuál es la mayor crisis económica que ha sufrido los seres humanos? Mire, usted no puede hacer una pregunta tan abierta. La mayor crisis económica que han sufrido los seres humanos. En primer lugar, las crisis en el capitalismo, si nos vamos a referir al capitalismo, las crisis son cíclicas. Pero recuerde que nosotros no solo hemos pasado por una sociedad capitalista. Antes del capitalismo existió el feudalismo. Antes del feudalismo existió el esclavismo. Antes del esclavismo existió la comunidad primitiva. Yo le puedo decir hoy, que la crisis que estamos viviendo en tiempos de pandemia, porque a mí me está tocando vivirla, es una crisis muy profunda, ¿verdad? Pero en este caso, habría que hacer un análisis histórico de cómo vivieron los europeos la crisis de los años 30, que fue una crisis económica muy profunda. Fue tan profunda que dio origen a la Segunda Guerra Mundial que se da entre 1939 y 1945. Entonces, para dar una respuesta de esa naturaleza, tenemos que hacer un trabajo de investigación serio, ¿verdad? Que es un trabajo de investigación científica. David, ¿alguien más? Profe, Sí. entonces quiere decir que cuando la moneda se devalúa es porque no está generando divisas Honduras. Bueno, vamos muy bien. Estamos comprendiendo que los procesos de devaluación o pérdida de valor de nuestra moneda son el resultado de tener una balanza comercial desfavorable. Recuerden ese concepto de los mercantilistas, que decían que una balanza comercial desfavorable generaba crisis económicas en los estados. Pues claro, por supuesto, cuando un país vende menos de lo que compra, ¿verdad? Se va a ver obligado a endeudarse. Y va a llegar un momento en que la crisis va a ser tan profunda y van a recurrir, como el actual gobierno de la República, a imprimir dinero para hacerle creer a la gente que la crisis no es tan profunda, y lo van a hacer en el mes de septiembre, en el marco del Bicentenario, para que vayan a ejercer el sufragio por ello. Pero esa no es la solución. La solución no es imprimir dinero, porque la impresión de dinero sin sustento, ya hemos hablado, genera inflación. Estamos viviendo una crisis muy profunda en términos económicos, políticos y sociales en Honduras. Pero la impresión de dinero sin sustento, ¿de acuerdo? Eso genera inflaciones. Ahorita, lo que nos ha salvado frente a esta crisis económica tan profunda
se los indico, es que el Estado expulsó más de 1,5 millones de hondureños. Y digo expulsó porque aquí no les dieron trabajo. Muchos de ustedes tienen familiares en Estados Unidos, en España, en otros lugares de Europa, en Costa Rica, etcétera. ¿Por qué se fueron de aquí? No porque no los quisieran a ustedes, sino porque no tenían trabajo. Y ahora que se encuentran en el extranjero, el año pasado, en el marco de la pandemia que aquí está y que hoy está dañando mucho más que ayer, ¿verdad? Mandaron 5.800 millones de dólares. Son esos dólares que están mandando los hondureños que no quiso el Estado porque no les dio trabajo, los que están sosteniendo nuestra economía. ¿Alguna otra consulta? Muy bien, perfecto. Me parece que hicieron muy buenas interrogantes, hipotes. Yo realmente deseo que hagan una lectura comprensiva de los temas que hemos desarrollado en clase. Eso les garantizará tener buen resultado en examen. El examen de economía, ¿verdad? Va a ser individual. Será subido a una plataforma, yo se lo comunicaré en su momento. Se les dará un tiempo para responder. Yo les voy a dar las instrucciones correspondientes durante la próxima semana, dependiendo de la calendarización que corresponda a la evaluación de la clase de introducción a la economía. Solo requiero que lean comprensivamente. Y la evaluación será de los contenidos proporcionados por su servidor, ¿verdad? Por eso el haber estado en clase, el leer las diapositivas, el haber se integrado con su servidor en estos espacios será fundamental. Si no hubiese preguntas, muchachos. Profe, disculpe. ¿Con quién tengo el gusto? Con Elder Peralta. Elder Josué, dígame. Quería preguntarle si, vaya, por ejemplo, una deuda de un país afecta a la hora de elevar el porcentaje de la moneda de dicho país. Vamos a procurar comprender la pregunta. Elder nos consulta que un país endeudado puede deteriorar las condiciones de vida de la población y ese deterioro puede expresarse en pérdida de valor de la moneda. Yo no sé si eso es lo que me quiere dar a entender Elder. Sí, algo así. Vaya, por ejemplo, Honduras tiene su deuda, ¿verdad? Y nosotros, para poder elevar la moneda de nosotros, tenemos que primero pagar esa deuda o vamos pagando esa deuda con el trabajo que nosotros vamos haciendo. Bueno, cualquier deuda frena el crecimiento económico. Yo le voy a decir que cerca del 40% del presupuesto general de la República se destina para el pago de la deuda y sobre todo de interés de la deuda. Entonces, el presupuesto general de la República supera los 288.000 millones de lempiras. Andamos cerca de los 300.000 millones de lempiras. ¿Cuánto es el 40% de 300.000 millones de lempiras? Estamos hablando de cerca de 120.000 millones de lempiras. Ya se imagina que ese dinero se utilizara para creación de empresas, para construcción de carreteras, se generaría empleo, mejorarían las condiciones de vida, al generar empleo aumentarían los procesos de producción y mejoraría nuestra economía. Pero la deuda está debilitando nuestra moneda, que creo que por ahí va su respuesta, porque gran parte de nuestros dineros son utilizados para pagar una deuda que crece en la medida en que se devalúa nuestra moneda, porque el Estado irresponsablemente ha estado emitiendo billetes sin sustento. Ahí tenemos un micrófono encendido, ¿verdad? Parece que no comprendemos. Muchas gracias, ¿verdad? Gracias, profe. Bueno. Bueno, muchas gracias, un gusto cipote. Nos encontramos, ¿verdad? El próximo encuentro será para evaluación. Yo les voy a mandar a sus grupos de WhatsApp las instrucciones fundamentales para hacer esa evaluación, ¿verdad? Vamos a entrar el calendario de exámenes y en función de eso, pues, reitero, hagan las lecturas comprensivas correspondientes. Buenas tardes a todos y a todas y nos encontramos muy pronto.